El proyecto Arabartu surge a raíz de la participación de la Universidad del País Vasco en la Alianza Alavesa para el Desarrollo Sostenible y como líder del Objetivo de Desarrollo Sostenible del ODS número 4, que es educación de calidad. Una alianza impulsada por la Diputación Foral de Álava y de las que forman parte empresas, organizaciones, la academia y otras entidades que acumulan años de compromiso y de responsabilidad para con nuestro territorio, el planeta y las personas desde diferentes ámbitos. Pretendemos que el alumnado se implique y que realice o bien prácticas o trabajos fin de grado en organizaciones que forman parte de la alianza. El papel que tienen los ayuntamientos rurales alaveses, en este caso en el proyecto de Arabartu, pues creemos que el impacto es muchísimo más directo y mucho más cercano. Lo que permite es acercar un poco la realidad profesional, la realidad nuestra del día a día a todo ese alumnado que está un poco preparando su futuro. Arabartu para nosotros es un espacio que nos permite la socialización, trabajar junto con otros, sobre todo buscando un territorio mejor. Es fundamental participar en cualquier proyecto de ámbito social que contribuya a la mejora sustancial de la población. Que está abierto a alumnado de todo tipo de disciplinas. Como condición hemos establecido que sea alumnado que o bien estudie en el campus de Álava o que reside en el territorio histórico de Álava y que estudie en cualquiera de los otros campos de la Universidad del País Vasco. Lo que podemos ofrecer es implicarle absolutamente en el objetivo que nosotros estamos desarrollando en la ODS del Grupo 3. Y el alumnado lo que se va a encontrar en el municipio es un laboratorio vivo de la zona rural. Participar en este tipo de proyectos lo que tiene es tener de primera mano lo que es la realidad, ¿no? Lo que es el desarrollo de productos, el ámbito de la investigación, ese enfoque al cliente, ese enfoque al mercado. Que nos den esa mirada ajena, ese punto de vista distinto al que tenemos en las personas de la zona rural en nuestro día a día, ¿no? Trasladar todo ese conocimiento que se genera en la universidad, trasladarlo luego a investigación aplicada. Implicarse en este proyecto, ayudarnos a desarrollar iniciativas. Yo les animaría, si entran, a proponer. No a repetir lo que hacemos, sino a proponer, a hacer propuestas. Muchas veces les dirán que no, pero terminarán convenciendo.